Han pasado ya unos meses luego de la publicación de tu novela, de toda la controversia, polémica y debate sobre todo, ¿no? que generó tanto en los lectores, en la crítica. Eh, ya pasado este tiempo, ¿cómo asumes, cómo evalúas con ya cierta distancia el debate que generó tu novela? Me parece estupendo que haya ocurrido, ¿no? No pasaba hace mucho tiempo que un libro generara pasiones tan encontradas de los dos lados. Eh, Hubo de todo, hubo comentarios que no, de los que no vale la pena ni siquiera, de los que no vale la pena ni siquiera referirse, y algunos otros comentarios interesantes de uno y otro lado, ¿no? Hace mucho tiempo creo que un libro no generaba una polémica tan enardecida, ¿no? Yo en un momento estuve, las primeras semanas cuando esto explotó, yo era un autor que había publicado solo este libro, Punto de Fuga, que había sido un libro que había generado un consenso, digamos. Estaba en el centro de esta tormenta, de esta bataola tan fuerte. Y recuerdo que un periodista español me dijo: deberías estar muy feliz con esto, ¿no? Esto no ocurre hace mucho tiempo ni en España ni en otras partes de América Latina. Miramos con mucha envidia lo que pasa en el Perú, que la gente esté debatiendo de esa manera un libro, ¿no? Entonces, por un lado hubo eso, y por otro lado me ha pasado que he tenido la experiencia de conocer a familias enteras que han leído el libro. Ah, gente que me dice: mira, lo ha leído mi mamá, lo ha leído mi papá, lo hemos discutido en casa. Eso me parece una cosa impresionante, ¿no? Entonces, me parece que buena parte de la lectura, de la lectoría que el libro tuvo y está teniendo todavía, se ha debido al calor de ese debate, ¿no? En una columna de la revista Asia Sur, bueno, ya te has despedido hace poco de la columna allí, Sí. hablabas, bueno, de que habías recibido ataques arteros y comentarios con mala leche, ¿no? Sí. Esa columna yo la escribí antes de presentar el libro. Eh, y por supuesto que como la escribí antes, sí estaba justificado mi malestar, porque eran todos comentarios de personas que no habían leído mi libro. Antes de irme yo a Guadalajara, cuando el libro no estaba a la venta en Perú, ya empecé a leer comentarios descalificadores de mi novela cuando mi novela no había sido leída. Cuando yo fui a México ya me estaba preparando para lo que sabía que iba a ocurrir, porque si mi novela no se publicaba aún y generaba esa cantidad de, de diatribas, ¿no? De comentarios, yo sabía que cuando saliera mucha gente, algunas personas la iban a leer para encontrarle el problema y denunciarlo, ¿no? Entonces, en ese momento que era muy interesante a nivel literario, ¿eh? Ese momento en el que yo estoy empezando a vivir en carne propia eh, esa la paliza que iba a venir, escribí esa columna, ¿no? La escribí en un momento bien puntual, ¿no? Porque no podía creer en ese momento que hubiera gente que ya hablase mal de un libro que ni siquiera había leído, ¿no? Y luego ya cuando presentaste el libro, la gente empezó a leerlo, empezaron a salir las primeras reseñas o críticas y comentarios, y se generó pues todo este debate. Hablabas un momento ya de la distancia, ¿no? Que el tiempo, Claro. bueno, ya ayuda un poco a evaluar quizás con mayor cabeza fría, ¿no? Sí. Todo esto. Si tuvieras tú que hacer esta evaluación de repente, ¿con Bueno, qué crítica, la manera de autocrítica, con cuál crítica en contra coincide de alguna forma y con sí. a favor también? Bueno, yo cuando ya llegué a Lima y empezó la tormenta, o sea, comenzó a haber yo lo que decidí, y es lo que he hecho hasta ahora, es no ingresar a defender mi libro, ¿no? Digamos puntualmente contra un texto, ¿no? Contra un crítico, ¿no? Yo creo que el libro se defiende solo, y en ese sentido yo me mantuve al margen de la crítica. El libro hace lo que tiene que hacer, es la primera piedra de un debate, y lo demás es un debate que no le toca al escritor responder, creo yo, salvo con otro libro, ¿no? En ese sentido, tu pregunta me hace pensar en algunas cosas bien interesantes. Primero, que la reedición de Punto de Fuga me parece que complementa un poco una visión un poco sesgada que se ha tenido de contarlo todo, ¿no? Un libro es un lugar en el que un escritor explora un tipo de, en mi caso por lo menos que tengo solo dos, un tipo de extensión y un tipo de ciertos tipos de recursos, ¿no? Punto de Fuga es un libro de mucho control, un lenguaje muy controlado, con textos muy cuidados, que generó muy buenas críticas,
pero que yo sentía que no tenía la libertad que yo sentía que podía explorar en una narración. Contarlo todo ha sido un libro de largo alcance en el que yo me he permitido toda la libertad posible, el desenfreno posible. Es un lenguaje por momentos no cuidado, o digamos muy torrencial, y yo sentía que el centro de la novela era ese, además, una novela que se me impuso, no es una novela que yo hubiera diseñado. En ese sentido, sí, ese tipo de críticas yo por supuesto que no solo las comparto, sino que además las hago mías porque yo sentía que el libro ya era así. Hace poco, en una entrevista, me preguntaban por un momento muy puntual de Contarlo Todo, en el que un personaje, el poeta Santiago Montero, le dice a Gabriel Lisboa sobre el libro que está escribiendo, en ese momento en Contarlo Todo: este es el libro que yo debo escribir. El primer libro es el libro que yo pude escribir, este libro es el que yo debo escribir, y el tercer libro es el que yo ojalá, el que quiero escribir, ¿no? Cuando yo hice eso en mi novela, yo estaba tratando de hablar de mi novela, ¿no? Yo siento que El Punto de Fuga fue un libro que yo pude escribir, y que Contarlo Todo es un libro que se me impuso. Y en ese sentido, el libro me generó... El problema era la contención del material, que era muy caudaloso. Siento que esa también es su ventaja en muchos sentidos. Y el centro del libro era ese. Si uno busca un libro controlado, de diseño, Contarlo Todo no es el libro que cubra esas demandas, ¿verdad? Es un libro... Es un libro, sí, es un libro más de la exploración de una cierta libertad. Es un libro muy gritón, yo lo sé. Y en todo caso, hay aspectos de Contarlo Todo que yo no sacaría de Contarlo Todo. Me parece que eran importantes en Contarlo Todo, y que más bien me hacen a mí pensar en lo que falta o en lo que yo quisiera explorar de cara a un tercer libro, ¿no? Yo creo que si algo me gustaría a mí hacer es ahora un libro que junte esa libertad con ese diseño que tiene Punto de Fuga, ¿no? Sí, te interrumpía porque Sí. cuando mencionaste lo de contención, mencionaba, bueno, si es que acaso hubo un descuido en la escritura. Recuerdas que te arrostraban, bueno, la construcción de algunas frases, una escena en la que el personaje aparece desnudo frente a la computadora y luego utilizando una camiseta, ¿no? Porque el personaje entre una línea y la otra ya se vistió. O sea, él dice: estoy en este momento desnudo frente a la computadora, tal, y luego al siguiente párrafo, creo, y ahora estoy con zapatillas y short. O sea, hay gente que ha criticado que el disco gira a todo volumen. Debía escribir el disco gira y suena a todo volumen, o en fin. Son detalles muy puntuales que, si para alguien invalida el centro de la novela, bueno, es una opinión totalmente válida, obedece a una forma de entender la literatura que es respetable, ¿no? Pero bueno. No, y también, bueno, con la primera parte que decía, bueno, que abundaba mucho en detalles y que recién la novela empieza a despegar en la segunda, ¿no? Bueno, yo he escuchado de todo. Algunas personas me han dicho que la primera parte es estupenda, que la segunda más bien no, o que la primera parte no es interesante y la segunda más bien no. Me pasa entre muchos periodistas que les parece que la primera parte es como muy disfrutable, y la segunda también, pero no... Es un libro extenso, una novela extensa no necesariamente gusta a todos por igual en todas sus partes, ¿verdad? Eso me parece completamente válido, ¿no? Ahora, en la entrevista en Buen Salvaje, Guillermo Niño Guzmán decía, cuando decide él romper la regla, dice, de comentar una novela publicada por un escritor peruano, hablaba de mezquindad y envidia de otros escritores, ¿no? Bueno, Willy no era mi amigo, él lo dice en esa entrevista. A mí me dio mucho gusto que lo dijera. Willy no era mi amigo, y cuando escribe su texto fue desde una urgencia suya con el libro, ¿no? A él le gustó mucho, y yo lo agradezco mucho, y ahora lo considero mi amigo. Nos hemos conocido a partir del libro, y es un escritor que además al que yo he admirado. Me ha pasado con este libro, además, que la mayor cantidad de buenos comentarios que recibe es gente que admiro, ¿no? Creo que eso es una cosa que me parece como central, ¿verdad? Y entonces, claro, Willy dice eso, ¿no? Yo, durante todo este tiempo, no he querido nunca llamar a la crítica mezquina o envidiosa, ¿no? Yo creo que no es no me compete, ¿no? No me compete hacer eso. Simplemente, nada.
Ahora, la lectura que se hace de tu novela en el Perú es distinta a la que se hace en otros países, la que han hecho en México, en Argentina, en Colombia. ¿No será quizás que en el caso del Perú se te ha exigido profundizar en temas, bueno, lo político en concreto, que en la novela no desarrollas? Hay varias cosas, ¿no? La primera es que la campaña en Perú fue mucho más agresiva que en otros países, ¿no? La campaña ya no de la literatura, sino la campaña del mercadeo, ¿verdad? De la novela. Fue muy agresiva porque había una apuesta comercial por el libro, ¿verdad? Era un libro no económico, era un libro no es barato. La piratería ha entrado muy fuerte con el libro, está vendiendo mucho el libro. Sí, leí tu columna sobre la edición pirata. Hace poco estaba en Quilca y una señora que no sabía que yo era el autor del libro me lo ofreció y lo vende 10 soles y me dijo, vendo por lo menos uno al día. Y ya voy vendiendo 70, me dijo. Saliendo muy bien. Le dije, yo soy el autor. Me dijo, te felicito, me dijo. Entonces, ante un mercado como el peruano, que tiene ese problema, que es muy específico en el Perú, el de la piratería, por ejemplo, se hizo una campaña muy potente para tratar de venderlo, ¿no? Entonces yo siento, eso sí lo puedo decir, porque no es una respuesta puntual a las críticas, sino es una reflexión en general de lo que pasó, ¿no? Siento que en Perú, como el marketing fue mucho más potente, las resistencias a él también lo fueron, ¿no? Hubo más resistencias en la lectura, que yo entiendo por supuesto, ¿no? Hay gente que si tienes un aparato mediático que es tan fuerte alrededor de un libro, entonces yo desconfío y lo leo con mucha más suspicacia que un lector que no se ha enfrentado a ese tipo ¿no? de arrebato. Me pasa, por ejemplo, con lectores en España o en Argentina, que ahí está ocurriendo, con contarlo todo, lo que ocurrió aquí con Punto de Fuga. Es decir, descubro una página de un librero que lo descubre cuando está acomodando y de pronto escribe y dice este libro, y otro comenta. Empieza a ocurrir un poco más esta sensación que a uno le gusta tener, de descubrir por sí mismo los autores, ¿no? Eso no ocurrió en Lima, y yo creo que el trabajo de un escritor es siempre ponerse del otro lado, ¿no? Entonces yo no dejo de entender esa resistencia que hubo en el Perú con la lectura del libro, ¿no? Entonces, el libro se leyó con mucha más exigencia. Creo que además hubo algunas categorías que se usaron en la campaña, tomando elementos de la prensa, ¿verdad? En una reseña que apareció en La Razón de España, el título era que la novela es un boom, y eso se empleó en Lima, ¿verdad? En las vallas y tal, y generó un tipo de lectura, ¿no? Entonces, hubo gente que iba a la novela esperando, no sé, una novela señera del boom peruana, como la en la catedral. Se esperaba pues diálogos telescópicos y saltos temporales, y la novela no, contarlo todo es una novela más lineal, ¿verdad? Tiene otro tipo de foco y de interés, de búsqueda, digamos, ¿no? Entonces yo sí entiendo perfectamente que en el Perú haya pasado eso, y entonces sí que hay una lectura bien distinta entre el público peruano y el público extranjero. Ahora, se lee mucho en Perú, se lee mucho más que en otros países, ¿no? Las cifras son impresionantes. Yo no las he revelado, no he dicho, por una cuestión de que yo soy un escritor y no un vendedor, ¿no? Pero entonces es un libro que ha tenido una gran respuesta de parte de un público lector masivo, te diría, ¿no? Entonces, esas son las paradojas de las que está hecha un poco también nuestra realidad, ¿no? Ahora, en estas entrevistas, tanto en Ñe de Argentina, como la más reciente en El Tiempo de Colombia, mencionaban siempre, bueno, en la bajada de la entrevista, la presencia de Vargas Llosa, ¿no? En un caso, la palabra padrinazgo, creo, o la influencia o papel decisivo, ¿no? ¿Qué rol cumplió Vargas Llosa, bueno, al margen de la admiración al escritor, sí, y de la influencia del pez en el agua? Claro. Igual, es un asunto que tú no puedes controlar, ¿no? Sin su mediación el libro no habría salido en las condiciones en las que salió, ¿no? Eso es claro, ¿no? Él pone el libro, él permite que el libro, ¿no?, llegue recorra un circuito que lo hizo salir en otras condiciones diferentes a las de mi primer libro, ¿no? Y eso es innegable, ¿no?
Y la prensa, por supuesto, yo soy periodista, tú también, ¿no? Rápidamente busca las historias, ¿no? Y entonces esa asociación se ha dado. Yo, por supuesto, no voy a dejar de sentirme agradecido y privilegiado de esa asociación, ¿no? Es tremendo escritor, al que yo, por supuesto, admiro muchísimo, ¿no? Y que fue muy generoso no solo con la novela, sino con el libro de cuentos, ¿no? Y además fue una presencia, y lo sigue siendo, una presencia muy constante de motivación para seguir trabajando, ¿no? Entonces, cuando la prensa coge este elemento, hay dos opciones, ¿no? Negar el vínculo o simplemente aceptarlo, ¿no? Porque es parte de, y yo he aprendido a ser agradecido en la vida, ¿no? Entonces, supongo que el libro, la novela y el trabajo se irá abriendo también su canal, ¿no? Porque ocurre que entre las reseñas que ha recibido el libro, no todas vinculan el libro a Vargas Llosa, ¿no? Lo vinculan también a otros referentes, ¿no? Ahora, en una de las entrevistas comentabas que en uno de los encuentros que estuviste con Vargas Llosa le manifestaste algunas dudas en la escritura de la novela. ¿Cuáles eran estas inquietudes, estas dudas que tenías? Digamos que en un momento creo que él fue muy importante para hacerme ver el núcleo de la novela, ¿no? Era una novela caudalosa, no era una novela de lenguaje, ¿no? Y era una novela más bien en la que el lenguaje debía invisibilizarse, ¿no? Yo creo que fue muy útil en ese sentido, ¿no? Acotar ciertos elementos hacia los que el libro debía ir, hacia donde era la naturaleza del libro, ¿no? Yo soy un escritor, en eso estoy de acuerdo con la lectura que él tuvo, no de lenguaje sino de imágenes, creo que de instalar al lector en un espacio, ¿no? Más que una prosa, digamos, que tú, ¿no? En ese sentido mi acercamiento al lenguaje es mucho más funcional, seguramente por el periodismo, y esa fue una cosa que, por ejemplo, él me hizo ver con más claridad mientras yo tenía una versión previa de la novela, ¿no? Yo tenía que castigar más el estilo, ser más llano con el lenguaje, lucirme lo menos posible, ¿no? Y me dijo una cosa que a mí me parece maravillosa, ¿no? Que es que un escritor tiene que ser más humilde que su libro, ¿no? Un escritor no se puede servir del libro, sino servir al libro, ¿no? Y eso para mí fue fundamental. Yo trabajé la última versión tratando de trabajar en pro del libro, e incluso de no retocarlo demasiado como para que perdiera esa frescura y esa violencia vigorosa de la prosa en las primeras versiones, ¿no? Es decir, si yo empezaba a cuidar demasiado el texto, también sentía que iba a perder quizás ese aspecto volcánico, que yo sinceramente dudo que vuelva a escribir, o sea, un libro así, porque uno tiene que tratar de escribir siempre libros completamente diferentes unos de los otros, ¿no? Me llamó la atención esta frase en otra columna también hacia Sur que estaba siguiendo para conversar contigo. Decías, bueno, en una parte, a veces tengo ganas de que nada de eso esté ocurriendo. O sea, esa fue una pataleta de ese momento, ¿no? La novela nunca hubiera salido, ¿no? Ese es un momento. Y mira, yo no compartí esa columna cuando la escribí, porque fue una columna escrita desde era un momento muy particular, y yo soy, quienes me conocen lo saben, una persona no muy confrontacional. Yo no he estado nunca antes de la salida de mi novela en polémicas con otro escritor, o en mi muro burlándome de otro escritor, o nunca he tenido ese tipo de no es mi forma de ser, y nunca entró en polémicas y no es mi... Entonces, de pronto, estar en ese lugar sí que era muy, muy fuerte para mí. Descubrir todo lo que te contaba ahora, esos primeros comentarios que decían cosas impresionantes, ¿no? Barbaridades realmente sobre el libro que no habían leído, me hizo ver que había una cantidad de asuntos que me excedían, que estaban más allá de lo que yo pudiera o no hacer con mi libro, que había una cantidad de personas que tenían asuntos allí, ¿no? Que de pronto el libro podía activar, ¿no? Entonces eso me hizo, por supuesto que en un momento tuve diferentes sensaciones, ¿no? Que felizmente viví. Yo solamente las confesé en esa columna y luego rápidamente me retiré. Me di cuenta que eso tenía que ser parte de un conocimiento más bien mío, que es lo que he hecho yo todo este tiempo, tomar nota, entender qué cosas han pasado, que ha sido muy interesante, muy bacán. Y entonces ese fue el único momento en que me permití, un poquito porque uno aprende a vivir las cosas, ¿no? En el momento en que las vive, ¿no?
y por momentos, claro, deseaba que nada pasase porque es tan bacán, y lo escribí en esa columna también, y yo me afirmo en eso, estar lejos de la mirada de los demás cuando eres escritor. Yo diría que es una condición de ser escritor, ¿verdad? Que estar más bien observado por todos y juzgado por todos es una posición incómoda, sin duda, ¿no? Es perfecta para otro tipo de profesiones, no para quien escribe, ¿no? El escritor siempre es alguien que tiene que estar al margen y no tan mirado por los demás, ¿no? En ese sentido yo sentía que estaba en medio de un momento muy, muy tremendo y que además veía muy lejos la posibilidad de sentarme con calma a escribir. De esa persona en noviembre, diciembre, a esta que está ahora hablando contigo en junio, ha pasado un montón. Yo tengo una capacidad para leer cosas impresionantes sobre mí, bárbaras sobre mí, y ya no me afecta, pero en ese primer momento sí, uno realmente, sí, ese fue el bautizo de la cielo los perros. Y me parece muy bien que haya sido así, porque te aprendes mucho y te genera mucha inmunidad también a lo que venga, ¿no? Ahora, otro aspecto importante de un escritor es el estilo, ¿no? Y en una columna Alonso Cueto sobre Contarlo Todo decía, ¿no?, que se refería a ti obviamente, su falta de un estilo inacabado se compensa y acaso es incompatible con la fuerza visceral de su visión. Lindo, a mí me encantó eso. ¿No? Sí. ¿Estás en busca de un estilo o acaso más bien es que un estilo no es... Pero mira tú que cuando Alonso escribe sobre Punto de Fuga, lo que más bien él valora es el control, es parte del control. Y él, recuerdo que en el texto que escribió sobre Punto de Fuga no encontraba tan acabado un cuento que se llama Tierra Prometida, que a mí me gusta mucho, que tiene un lenguaje que ya prefigura el de contarlo todo, muy libre, muy ese descontrol, ¿no?, del que habla Alonso. Y no le parecía del todo bueno eso a Alonso en ese momento. Creo que un crítico lo que hace, o un lector, el que por lo menos a mí me interesa, es aquel que reacciona con herramientas frente al libro, ¿no? Querer juzgar ideológicamente un libro sentimental no necesariamente es el mejor camino. Es decir, hay críticos que intentan imponer o leer desde el psicoanálisis un libro con un diseño claramente de tesis política, por ejemplo, no lo sé. Yo creo que yo intento, cuando leo libros, tratar de entender el centro del libro, ¿verdad? El corazón del libro, para tener categorías para valorar el libro, ¿no? Las prosas no son iguales. Para mí estilo, y lo he dicho en esa entrevista a Eñe que di en Guadalajara antes de llegar a Lima, el estilo para mí no es una cosa de cómo juntas las palabras y cómo suena tu frase, sino es una manera de ver, de mirar el mundo, ¿no? Que mi punto de vista es que no necesariamente es de lenguaje, ¿no? Entonces el personaje primero narra en primera persona. Es un personaje que está escribiendo su primera novela. La novela nunca deja de ser referida por esa primera persona hasta el final, que aparece una tercera en Contarlo Todo. Y yo creo que parte del lenguaje devastado, muchas veces, ¿no?, caudaloso y tal, y como dice Alonso, a ratos desprolijo, es parte de del corazón del libro, ¿no? Yo en ese sentido sí sentí que había una lectura ahí con la que yo me sentía muy, muy cómodo, ¿no? Hay otros escritores que han empezado a leer ese libro y han dicho, uy, acá hay una serie de problemas de corrección, ¿verdad? Bueno, el centro del libro no está ahí, creo yo, pero por supuesto que son, como siempre, comentarios totalmente válidos, ¿no? Hablabas hace un momento de aprendizaje, bueno, el tiempo, ¿no? Ya son como 6 meses después de la publicación y todo lo que se dijo de tu novela. Si podrías de repente contar si has de repente llegado a ciertas convicciones literarias, no sé, la palabra suena muy fuerte, o para ponerlo más simple, ¿cómo escribías antes de Contarlo Todo y cómo estás escribiendo ahora, por ejemplo, la segunda novela? Mira, es una pregunta bien bacán. Yo creo que o sea, parte del aprendizaje de la escritura está reflejado en el mismo Contarlo Todo, ¿no? El personaje que empieza a narrar la novela no es el mismo que la termina, y eso es parte del propio aprendizaje que viví yo durante los 5 años que escribí la novela. Yo no empecé a escribirla como la terminé. Terminé bastante más descreído de ella, que me di cuenta de los, no problemas, pero de lo que la novela ya no resolvía de quién era yo a los 30 y tantos años. Es una novela juvenil, es una novela con ciertas características planteadas desde quién narra la novela. Yo mientras la novela, yo trabajaba en ella, yo iba creciendo, en las columnas en Asia Sur y también en El Comercio,
yo tengo otro tono que no se parece mucho al de la novela, es un tono más pausado, mucho más controlado, mucho más reflexivo, ¿verdad? Porque yo ya escribo también de esa forma y la novela no podía traicionarla. El corazón de esa novela, como dice Alonso, creo yo, es un corazón absolutamente visceral. Y entonces yo mantuve esa visceralidad hasta donde pude. Y el proceso mismo me enseñó a que yo, el otro lado de mí lo tenía que abordar en otros libros, ¿no? Probablemente en el que viene voy a escribir con mucha más tranquilidad. Ahora, yo no creo que ese sea un aprendizaje de, ahora sé que escribir mejor de este tercer libro y ese segundo era una forma inferior o no, o superada de escritura, ¿no? Yo creo que son estaciones por las que en las que uno pone a prueba su lenguaje frente a ciertas zonas de la realidad, ¿no? Yo creo que el lenguaje, yo no habría podido referir la pasión amorosa, creo yo, desde mi punto de vista, y la relación de fraternidad con los personajes del conciliábulo si no hubiera sido desde ese lenguaje tan caudaloso y desenfrenado de contarlo todo. El libro nació así. Y en el camino, por supuesto, me di cuenta que el lado más reflexivo mío no era acogido por el libro necesariamente. Y eso que el libro se va moderando, en la parte final tiene un tono un poco más adulto, ¿no? No, yo siento que queda mucho, que probablemente la escritura futura va a ser más controlada. Quizás sea un punto medio entre Punto de Fuga y contarlo todo, más algo que está apareciendo en mi escritura que tiene que ver con mi edad, que es la presencia de la sensación de finitud, ¿no? O sea, no es igual el chico que tenía 32 y estaba solo escribiendo esa novela heroica a esta persona que tiene casi 40 y que está que sabe que tiene unos años, unas décadas de vida, ¿verdad? La escritura se llena de otra condición, ¿no? Entonces uno va avanzando y va buscando centros expresivos en cada libro conforme va creciendo también, ¿no?